Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, si se escuchó. Ya, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar. Seguramente esta clase va a ser un poquito más corta, pero en realidad puntualmente vamos a trabajar sobre lo que son ejercicios relacionados con Markov, ¿ya? Entonces, voy a explicar algunas cuestiones y después voy a trabajar con la parte de la ejercitación, ¿ya? Para más o menos se orienten ustedes cómo va a ser eso de eh, digamos, de la ejercitación en las cadenas de Markov, ¿ya? Eh, Habíamos hablado un poco de esto la vez pasada y yo les había comentado de que eh, una cadena de Markov, ¿cierto? Eh, es una forma de modelar mm, un problema, una situación en que hay una propiedad que es la que, digamos, se caracteriza o caracteriza la cadena, es que un estado cualquiera sea este, ¿cierto? Depende solamente del estado anterior, ¿ya? Entonces, no hay una historia, ¿ya? No hay una historia, la cadena de Markov, podríamos decir que se parece a algunas distribuciones de probabilidad que seguramente ustedes en estadística de probabilidad estudiaron, particularmente una que es la distribución exponencial, ¿ya? La distribución de probabilidad exponencial, en que la propiedad, digamos, que caracteriza esa distribución es que no tiene memoria, ya no tiene memoria. Eso quiere decir que no existe, digamos, los estados o las probabilidades asociadas a esa distribución dependen solamente del tiempo anterior, ¿ya? Inmediatamente anterior o en algunos casos, bueno, en particular ahí no depende del tiempo anterior, ¿ya? O sea, es independiente de lo que ocurre anteriormente. Bueno, en el caso de las cadenas de Markov, tienen, ¿cómo se llama?, esa propiedad, pero fundamentalmente lo que hace es relacionar un estado y el estado siguiente, ¿ya? Entonces, todo lo que ha transcurrido antes de ese estado, podríamos llamar que el estado n, ¿cierto? Y después vendría el estado n más uno. El estado n más uno solo depende del estado n, ¿ya? Y si avanzo, es la misma idea que el estado, por ejemplo, n más uno depende solamente del n más, perdón, el n más uno depende solamente del n, el n más 2 depende solamente del n más uno y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, eso es lo que es la característica que tiene la cadena de Markov, ¿ya? Entonces, acá, bueno, aquí de alguna forma aparecen unos elementos que son, digamos, lo que caracteriza a un problema, y aquí podemos ir identificando algunos elementos que son los que nosotros vamos a trabajar. Primero, existen probabilidades, ¿ya? Probabilidades de pasar de un estado a otro, ¿ya? Entonces, primero hay que identificar los estados, ¿ya? Los estados en que se pudiese estar, digamos, representada estos estados en una matriz, ¿ya? Entonces los estados se representan en una matriz, en filas y en columnas, ¿ya? Entonces, lo que la matriz nos va a dar son las probabilidades de pasar de un estado a otro. Entonces, esa es la matriz P que yo aquí menciono, ¿ya? Y está con subíndice IJ para entender que es la probabilidad de pasar del estado I al estado J, ¿ya? Entonces, eso es lo que o bien podríamos decirlo de la transición J, digo, ¿ya? Entonces, esto
son los elementos que a la hora de analizar un problema debiésemos tener presentes, ¿ya? Entonces voy a avanzar un poco, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, ¿ya? Y aquí ya tengo una cadena, ¿ya? Una cadena de Markov. Entonces aquí hay tres estados, ¿ya? Yo lo que hice fue poner en rojo los estados anteriores, entendiendo que eso, el 1, el 2 y el 3 son estados anteriores, y los nuevos estados lo señalicé con azul para indicar que es el 1, 2, 3 también ahí. Los estados, eh, en caso de la matriz, ¿cierto? Necesariamente tienen que ser matrices cuadradas, ¿ya? Entonces aquí las matrices de Markov, digamos, la matriz asociada a la matriz de transición de Markov, necesariamente tiene que ser una matriz cuadrada, ¿ya? Y los subíndices son, si ustedes se fijan, este es un arreglo matricial, por lo tanto es la ubicación. Por ejemplo, P sub 1, 1, ¿cierto? Es la probabilidad de estar en el estado 1 y mantenerse en el estado 1. ¿Ya? P sub 1, 2 es estar en el estado 1 y pasar al estado 2. ¿Ya? P1, 3 es estar en el estado 1 y pasar al estado 3. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, lo que tienen subíndice iguales, por ejemplo, P11, P22, P33, eso lo que el significado que tiene es que, digamos, se está en el estado 1, ¿ya? Digamos, estamos en el estado 1 y nos mantenemos en el estado 1, ¿ya? Entonces ahí está la probabilidad asociada a mantenerse en el estado 1. Entonces, eso es lo que representa, digamos, la matriz, ¿ya? La matriz. Entonces, bueno, ahí está explicado también que eh, aquí bueno, aquí en realidad está el orden. Bueno, aquí hay una cuestión de orden que ya vamos a revisar respecto a fila-columna, ¿ya? Porque en algunos, por ejemplo, en alguna literatura, eso se trabaja a nivel de columna, en otra se trabaja a nivel de fila. Bueno, aquí yo particularmente estoy trabajando a nivel de filas, ¿ya? Por lo tanto, habría que entender que la transición, en este caso, por ejemplo, si dice 3-2, ¿qué es esto? ¿Ya? Es eso, es la probabilidad de que el sistema cambie del estado 2, ¿cierto?, al estado 3, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, esto es porque está en términos de fila, ¿ya? En fila. Ahora, la característica también es la siguiente, que eso, bueno, está más, ya la habíamos visto también, que la suma, ¿cierto?, de la fila, ¿ya? La fila, digamos, la fila 1, la suma es 1, ¿ya? Al sumar las probabilidades, todo esto suma 1, ¿ya? Entonces, eso caracteriza una matriz en un proceso de Markov, ¿ya? Bueno, ahí está lo mismo y simplemente la explicación ahí, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, ahora voy a mostrarles. Bueno, aquí hay ya un ejemplo, ya un ejemplo ya más concreto, ¿cierto? Dice, se trata de una agencia de arriendos de auto. Entonces, eh, esto es como un rentacar, digamos, ¿ya? En el fondo se arrienda en un lugar y se devuelve, ¿ya? En, podría ser otro lugar o simplemente se devuelve en el mismo lugar, ¿ya? Entonces, estas son las probabilidades, por ejemplo, de que una persona arriende un auto en el centro 1 y lo devuelva en el mismo centro 1. Tiene un 0,8 o 80%, ¿ya? Bueno, aquí si ustedes se fijan, la suma no es fila, ¿ya? Aquí la suma es columna, ¿se fijan? Aquí está expresado como columna, entonces aquí la notación es un poco diferente, pero aquí se entiende que digamos, la matriz de transición, ¿cierto? Está orientada en términos de columnas, ¿ah? Columnas. Entonces, si ustedes se fijan aquí 0,8, 0,1, 0,2, 1, 0,3, 0,2, 0,5, 1, 0,2, 0,6, 0,2, 1, ¿ya? Entonces, eso es una de las cuestiones que hay que verificar siempre, ya sea en fila o ya sea en columna, ¿ya? Entonces, en fila o en columna hay que verificar que eso de 1, porque ahora, por ejemplo, si yo lo miro en fila, no da 1, ¿ven? Aquí da distinto de 1. En cambio, si lo miro en columna, ahí da 1, ¿ya? Entonces, ahora, el cómo se representa, bueno, en realidad, como les comentaba, en la literatura no hay una única forma. Algunas literaturas lo utilizan en fila, otras lo utilizan en columna, ¿ya? Lo importante es que hay que diferenciar los estados, ¿cierto? Y que sabemos la transición necesariamente de un estado a otro. Por ejemplo, el estado 1
pasa al 1, o queda en el 1, 0,8, del 1 al 2, 0,1, del 1 al 3, 0,1, y así sucesivamente. Entonces, eso hay que ir diferenciando, digamos, identificando cada una de estas probabilidades. Ya, entonces, este más o menos como un ejemplo, como les decía, de eh, un estado, digamos, un centro de arriendo, ¿cierto? Y aquí están los centros de devolución, ¿ya? Entonces, ahí están las probabilidades de transición. ¿Ya? ¿Qué otro? Este es un ejercicio más o menos propuesto, ¿cierto? Que tiene que ver con, dice, revisando los registros de donaciones de grupos de egresados de la universidad, ¿cierto? Registros se observa que el 80% de los egresados que contribuyen a un año hicieron también lo siguiente. Perdón, estos donaciones se refiere a que, no sé, una persona que estudió en una universidad determinada, ¿cierto? Y por alguna razón, ¿cierto? No sé, quiere hacer algún aporte a la universidad, entonces, no sé, por ejemplo, está en una empresa y dona una máquina, no sé, para un laboratorio, o dona un par de computadores. Entonces, eso es más o menos la idea de que está detrás de este, de esta donación, podríamos decirlo, ¿ya? Entonces, ¿qué se observa? Dice que se observa que el 80% de los egresados, ¿cierto? ¿Qué hacen? Dicen que de un registro de donadores o donaciones de la universidad, se observa que el 80% de los egresados que contribuye un año, ¿cierto? Lo hicieron también en el siguiente. O sea, no sé, por ejemplo, si una persona, digamos, se observó que en el 80% de las veces hace la donación, o tiene una probabilidad de 0,8 de hacer la donación, en el siguiente año también hace una donación, ¿ya? Y el siguiente sería el 30%, ¿ya? Bueno, no 30%, sino que el siguiente nada más. Y el 30% de los que no contribuyeron, sí lo hacía, sí lo hicieron, ¿cierto? El año siguiente, ¿ya? Entonces ahí hay otra transición también. Entonces, se pide estudiar la cadena de Markov que está relacionada con esto. Entonces, el estado 1 corresponde a los egresados que pagan un año, ¿cierto? El estado 2 serían los egresados que no pagan ese año, ¿ya? En términos de la donación, ¿ya? Entonces la matriz de transición, creo que por aquí allá, no, ahí, bueno, hay un ejemplo nomás que no está resuelto, pero más o menos aquí es como se podría decir, es como los ejercicios que eventualmente se podrían ir resolviendo. Yo les voy a resolver uno luego, que es el ejercicio que hicimos al principio. Cuando empezó esto, ¿cierto? Había un ejercicio o un planteamiento de un problema que hacía relación con algunas cuestiones que sería interesante conocer. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ir resolviendo y después seguramente vamos a revisar este también a lo mejor y ahí vamos a ver cómo se resuelve. Entonces, cosa que ya les decía, que la suma de las probabilidades, ¿cierto? Aquí, se fijan, está por columna, ¿ya? Columna. Entonces, este es columna, ojo, que acuérdense que la J representa la columna, ¿ya? Entonces, suma 1. Eso se te debe cumplir. O sea, si no se cumple, evidentemente que eso no sería una cadena de Markov, ¿ya? ¿Qué otra cosa habría que entender? También existe lo que se llama el vector de estado, ¿ya? Entonces, en el fondo, el vector de estado no es más que un vector en el cual se observa un estado inicial, ¿ya? Un estado inicial. Em, por ejemplo, en el caso de la venta de los cigarrillos, ¿cierto? Eran el consumo, me parece que era, déjeme revisar, voy a volver al ejemplo, no, hay que ya, aquí está. Dice, en una población de 10.000 habitantes, 5.000 no fuman, 2.500 fuman, en una cierta característica y los otros 2.500. Eso sería el vector inicial, ¿ya? Eso es el vector inicial. Y lo que sucede con este vector inicial, que como hay probabilidad de pasar de un estado a otro, entonces este vector inicial podría cambiar en el tiempo, ¿ya? Entonces, y eso lo vamos a revisar justamente con este mismo ejemplo, lo vamos a revisar, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería mostrarle ahí para relacionarlo con lo que estaba comentando, que era el vector inicial, ¿ya? Eso está listo. Voy a seguir avanzando hasta el vector, ¿ya? Que es lo que... Eso también está listo. Ya por aquí estamos, parece ya más o menos. Ya, el vector de estado inicial. Entonces, en este caso, para el ejemplo, el vector de estado inicial serían
5.000, 2.500 y 2.500, ¿ya? Ya, después vamos a ir viendo cómo se utiliza ese vector, ¿ya? ¿Qué podemos observar? Bueno, observamos que todos los estados, ¿cierto? Evidentemente no son negativos, eso también es un elemento importante en la cadena. Y suman uno. Bueno, eso ya lo habíamos comentado, así que y aquí estamos hablando de un vector columna, ¿ah? Y ese vector es un vector de probabilidad, ¿ya? Entonces, ahí están aquí, bueno, se parte con el vector de estado inicial, ¿cierto? Que se denota como x supra 0, ¿ya? Y después se va avanzando, x supra 1, x supra 2. Entonces, esto se supone que lo que va haciendo va pasando en el tiempo. Ahora, el tiempo puede ser días, pueden ser semanas, pueden ser años, quiere decir, o sea, esta cadena va a depender del enunciado, qué es lo que va a representar el supraíndice, ¿ya? Entonces, el cero sí representa lo que es el vector inicial, pero ya después cuando el uno, el 2, el supra 2, supra n, esos valores van a representar, si por ejemplo está el enunciado en función de días, serán días, si está en función de años, en años, y así sucesivamente, ¿ya? Esta es una propiedad que sería como la propiedad que de alguna forma define efectivamente a la cadena, ¿ya? Y esto es lo que yo les comentaba, que un estado dado, por ejemplo, el n más 1, solo depende del estado n. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ahí va a estar la matriz de transición, ¿cierto? P es la matriz de transición, es la matriz que nosotros formamos a partir de los estados que pasan, digamos, de las probabilidades de pasar de un estado a otro, y el vector es el vector inmediatamente anterior, ¿ya? Por ejemplo, si esto fuese, yo quiero saber en el tiempo 1, o quiero llegar al estado 1, simplemente tomo la matriz de transición, la matriz de probabilidad, ¿cierto? Y la multiplico por el vector inicial. Entonces eso me va a llevar al estado 1. Y así sucesivamente lo puedo ir haciendo. Y entonces después, si quiero, por ejemplo, pasar al estado 2 y así con el estado 1 y así sucesivamente. Entonces, si uno va haciendo estas sustituciones, se va a encontrar con que, bueno, aquí hay un ejemplo ya. Aquí, ya, esta propiedad es como súper importante, ¿ya? Súper importante porque es la probabilidad que de alguna forma define una cadena de Markov, ¿ya? Y es que, insisto, el estado inmediatamente siguiente solo depende del estado anterior, ¿ya? Entonces imagínense ustedes, por ejemplo, si la n es 0, el estado 1 depende solo del estado 0. Bueno, evidentemente con su matriz de transición, ¿ya? Entonces el ejemplo es muy simple, ¿eh? Muy simple el ejemplo. Aquí hay una matriz de transición, ¿ya? Una matriz que está, insisto, está en columna, ¿se fijan? 08, 02, 1, 03, 07, 1. Entonces eso está en columna. Ahora, esta forma de representar en columna también se puede llevar a filas, y ahí lo que habría que hacer es modificar un poco el vector inicial, ¿ya? Lo voy a hacer también para que ustedes lo vean, ¿ya? Entonces, partamos con esto y después yo lo voy a modificar. Entonces, tenemos, esta es la matriz de estados, ¿ya? O la matriz de transición. Luego, el vector inicial, o digamos el estado inicial, está en 0,1. Entonces, ¿cómo yo puedo avanzar a un estado siguiente? De la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, si quiero el estado 1, tomo la matriz de transición, la multiplico por el estado 0 y obtengo el estado 1, el vector de estado en 1, ¿ya? Entonces, inicialmente estaba en 0,1, ahora pasó a ser 0,3, 0,7. Después, quiero el estado 2, P, y multiplico por el vector columna del estado anterior. Y ahí pasó a 0,45, 0,55. El estado 3, la matriz de transición y el estado 2. Y ahí pasó a 0,525, 0,475. ¿Ya? Ahora, esto mismo se podría representar en términos de lo que son filas. Ya lo voy a hacer. Pero aquí lo interesante es lo siguiente. Mire. Se supone que aquí esto parece estar planteado en años. Sí, creo que sí. Déjeme chequear. Ya. En años. Ya entonces, esto es al inicio, ¿cierto? Cuando se comienza a analizar la situación, ¿cierto? Y después transcurrió un año, ¿qué pasó? Aquí está el vector de estado, ¿ya? El vector de estado. Transcurrió 2 años, aquí está el vector de estado.
Transcurrido 3 años, el vector estado. ¿Ya? Entonces, y uno puede seguir, ¿ah? Uno puede seguir esto y van a ver, luego vamos a ver lo siguiente, que finalmente lo que va pasando aquí es que son las potencias de la matriz de transición, ¿ah? Pero ahí lo vamos a revisar. Entonces, ¿qué conclusión se pueden sacar con estos al tercer año? Entonces, se puede decir lo siguiente, que después de 3 años, que es 3 representa años, ¿ya? O 2, ¿cierto? Primer año, segundo año, tercer año. Entonces, la probabilidad de que el egresado pague es de 0,525, y si continuamos más allá de los 3 años, obtenemos que la probabilidad de estado, eh, digamos, se mantiene, ¿ya? Vamos a revisar ahí, mire, aquí ya está al cuarto año, al quinto año, al sexto, al séptimo, al octavo, al noveno, al décimo, al undécimo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, en la medida que va aumentando, ¿cierto? Los años, la, la tendencia es que el egresado, ¿cierto? Que, que dona, digamos, eh, tiene una probabilidad más, se le va estabilizando la probabilidad en 0,6, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, van viendo ahí 0,56, 0,58, 0,59, 0,59 y se va estabilizando. Ahora, uno podría seguir iterando esto, ¿ya? Y uno observaría que finalmente se tiende a estabilizar, ¿ya? Entonces, se podría hablar de un vector convergente. O sea, en fondo, esta sucesión, ¿cierto?, de estados va a converger a este número, a 0,6, a 0,400, ¿ya? Ya, entonces, recordemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Aquí lo que estamos viendo, ¿ya? Para ir al contexto, tenemos lo siguiente. Esta es la materia de transición del problema asociado a la donación. Entonces, veamos el problema. Vuelvo al problema para que lo chequeemos. Ya, entonces aquí está el problema. Dice, revisando los registros de donación del grupo de egresados de una universidad, se observa que el 80% de los egresados que contribuyen un año lo hicieron también el siguiente. Y el 30% de los egresados que no contribuyeron, sí lo hicieron al año siguiente, ¿cierto? Entonces aquí hay un estado 1 que correspondería a los egresados que pagan o donan, ¿cierto? Un año. El estado 2 son los egresados que no pagan ese año. Entonces, la matriz de transición de eso, ¿ya? La matriz de transición es la que aparece por acá. Ahí, ¿ya? Entonces, se entiende o se debe entender lo siguiente, que aquí, déjeme que está alguien pidiendo entrada. Em, ya, una pregunta de para acá. ¿Solo es necesario representarla? Sí, sí, efectivamente. O sea, si uno quisiera, por ejemplo, ver la convergencia digamos, a qué estado converge, habría que hacer eso, ¿ya? Habría que hacer eso en el sentido de que eso permitiría que pudiésemos saber qué sucede en la medida que avanza el tiempo, ¿ya? Esa es la convergencia. Ahora, eso digamos, se define posteriormente más adelante, ese vector final, ¿ah? Ese vector convergente, ¿ya? Entonces, aquí, esta es la probabilidad, ¿cierto?, que done, ¿cierto? Esta es se supone que este es el 80% y este es el 30%, ¿ya? Entonces, evidentemente, bueno, como esto tiene que sumar uno, el restante será el 20% y aquí el restante será el 70%, ¿ya? Eh, Pensemos que esto es el estado 1, este es el estado 2 y aquí sería el estado 1, estado 2. Entonces, quedarse, o sea, en el estado 1, 0,8, pasar del estado 1 al estado 2, 0,2, pasar del estado 2 perdón, del estado 2 al estado 1, 0,3 o 30%, y pasar o mantenerse en el estado 2, 0,7, ¿ya? Eso es lo que más o menos representa el problema, ¿ya? Entonces, estamos inicialmente en un vector estado, ¿cierto? En donde está indicando
que esta es la probabilidad de que no done y esta es la probabilidad de que done. O sea, en el fondo partimos de la base que están, digamos, hace la donación y no hace la donación. Entonces, nosotros queremos ver qué pasa en el tiempo, ¿ya? Entonces, en la medida que vamos avanzando, ¿cierto? Se van generando los distintos estados. Entonces, pasó un año, tal cosa, entonces se dio ahí las probabilidades cambiaron a 0,3 y 0,7, pasaron de 0,01 o 0,1, pasó a 0,3 y 0,7. Al siguiente año, al segundo año, pasó de 0,45 bueno, pasó de 0,3 a 0,45 y de 0,7 a 0,55. Y así sucesivamente fueron pasando hasta llegar a una convergencia que en este caso fue 0,6 y 0,4. ¿Ya? Entonces, esto podríamos decir que una de las características que también a uno le interesa estudiar en estas cadenas es lo que pasa a largo plazo. ¿Ya? Entonces, a largo plazo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que estaría pasando a largo plazo con el sistema? ¿Ya? Eso ya es como más o menos lo que estaríamos... aquí hay otro ejemplo finalmente, ¿no? Pero esto es lo que de alguna forma, por un lado, nos interesaría saber lo siguiente. Primero, identificar la materia de transición. Bueno, en realidad primero, definir los estados, ¿ya? Definir o establecer los estados, o la probabilidad de pasar de un estado a otro. Después nos interesa saber, ¿cierto? Bueno, la matriz de transición y después nos interesaría saber, por ejemplo, qué sucede en el largo plazo o qué sucede en un cierto tiempo, ¿eh? Entonces, esos son los intereses o esas son las preguntas que podríamos responder a partir de este tipo digamos, de algoritmos finalmente, ¿no? Entonces, aquí hay otro ejemplo, ¿ya? Esta es otra matriz de transición, ¿eh? Este es del ejemplo uno. Seguramente este del ejemplo, déjeme chequearlo, el primer ejemplo que apareció ahí, que no es el ejemplo que yo usé como este, me parece que no, este es el anterior. El anterior, esa es la definición. Me parece que podría ser este, me parece que es esto. Déjeme ver. No me acuerdo exactamente cuál fue el ejemplo que usé aquí. Ah, no, este otro ejemplo, sí, este lo incorporé después, así que no es. Ya, bueno, vamos a suponer que viene de un ejemplo determinado ya. Yo simplemente vamos a ver la operatoria finalmente, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿cierto? En donde aquí está la matriz de transición. Luego, yo les voy a hacer un ejemplo precisamente con el ejemplo que yo les puse en la pizarra o que les proyecté en la clase y con eso vamos a trabajar y vamos a empezar a generar algunas situaciones aquí para resolver, ¿ya? Entonces aquí tenemos la matriz de transición. Este es del arriendo del auto. Ahí está, ahí está. En el fondo es el arriendo del vehículo, ¿cierto? En este caso es donde, bueno, aquí arrienda en un local, ¿cierto? En el primer local y lo devuelve en el mismo local. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, arrienda en el local y lo devuelve en el mismo local. Arrienda en el local y lo devuelven en el mismo local, ¿ya? Entonces, esta es un vector de estado, ¿ya? Aquí hay un estado inicial. Entonces, el estado inicial, ¿cierto? Establece que lo devuelve en el segundo local, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué pasa en el tiempo, ¿ya? Vamos a ver qué pasa en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos que hacer la multiplicación de la matriz de transición por el vector de estado. Entonces, eso va a ir dando lo siguiente. Bueno, aquí se formuló esta tabla, digamos, en términos de que eh, a- esto representa el estado, ¿ya? El estado en el inicio, o sea, el estado inicial. Transcurrió un tiempo, no sé, días, meses, da lo mismo, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué fue sucediendo? Eh, que el estado inicial, ¿cierto? El estado inicial, por ejemplo, ya una vez que hicimos estas multiplicaciones de la matriz de transición por los distintos vectores de estados, eh, convergen a estos valores, a 0,55, 0,23 y 0,213, ¿ya? Entonces, ese sería como en este caso sería el, el, la transición 11 o el vector estado, ¿cierto? En el tiempo 11.
Em, Evidentemente que no en todos los casos va a existir una convergencia, ¿ya? Seguramente en algunos casos esto no va a converger y va a empezar a moverse y no va a tener esa convergencia, ¿ya? Entonces, no necesariamente en todos los casos ocurre así, ¿ya? ¿Qué se puede decir? Eh, que, por ejemplo, el tiempo que el cliente arrendó el auto, en este proceso, eh, no necesariamente siempre es el mismo, digamos. O sea, esa es una cuestión que, eh, digamos, en términos de cuánto tiempo utilizó, ¿cierto? El vehículo, eso cambia, eso no es algo, digamos, que se pueda observar, ¿ya? El vector de estado tiene un uno fijo, ¿cierto? A medida que aumenta el número de observaciones. O sea, si ustedes se fijaron en la medida que aumenta el número de observaciones, ¿ya? Que es lo que pasó acá, se tienden a números fijos. O sea, en el fondo ya como que se transforma en un vector casi fijo. O sea, si yo hiciera una iteración 12 o sacara digamos, un vector estado en el tiempo 12, eso va a mantenerse, va a estabilizarse, ¿ya? Eso es como lo que se puede. Ahora, esto se llegó hasta el 11, pero se podría haber llegado más allá, ¿ya? Ahora, si ustedes lo prueban, seguramente van a darse cuenta que el vector de estado se mantiene fijo, ¿ya? Eso es respecto de esa observación. Vamos a revisar otro. Bueno, eso ya. Eh, Veamos el siguiente ejemplo, creo que aquí no sé si. Ah, ya, aquí hay una definición, ¿ya? Mire, aquí hay ya una caracterización de la matriz de transición. Entonces, la matriz de transición se dice regular si alguna de sus potencias enteras positivas posee todos sus elementos positivos. Claro, eso sería el equivalente a una matriz, ¿cierto? Definida positiva, ¿ya? Entonces, una matriz es regular siempre y cuando pasa eso. Entiéndase las potencias, ¿ah? Potencias enteras se refiere no sé, eh, entiéndase que, por ejemplo, la matriz P por sí misma y así. A eso se refieren las potencias enteras, ¿ya? ¿No? Ya, y observaciones respecto a eso. Eh, Aquí esta son las potencias de la matriz. La P es la matriz de transición, ¿ya? Acuérdense que la P es la matriz de transición, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esto? Dice, esa matriz de transición, ¿cierto? Se podría definir como regular siempre que exista un número, el número que sea es un número, digamos, m, tal que llega a esa potencia, ¿ya? Llega a esa potencia, ese m puede ser 1, 2, 3, 5, el que sea, y todos los elementos que están dentro son positivos, ¿ya? Entonces ahí se define esta matriz como regular. ¿Qué otra observación? Una cadena de Markov, ¿cierto? Tiene una matriz regular, ¿cierto? Y a esa situación, a esa matriz de transición que es de tipo regular, ahora se le denomina cadena de Markov regular, ¿ya? Entonces eso es como lo que se puede desprender, ¿cierto? Si la matriz tiene esa matriz de transición es regular. Entonces, otra observación dice que las cadenas de Markov regular poseen un vector fijo Q, ¿ya? Tal que, entonces, aquí lo interesante es que este Q fijo es el Q, ese vector que es el vector de convergencia finalmente, ¿ya? O sea, a la medida que uno va iterando sucesivamente los estados, va pasando de un estado a otro, ¿cierto? De un vector de estado a otro vector de estado, se va generando un cierto vector Q, ¿ya? Un cierto vector Q que sería como el vector de convergencia. Entonces, ese, ese, ese vector Q es un vector que se va a empezar a mantener fijo. Era lo que pasaba acá, cuando yo les mostraba lo siguiente. Miren. Aquí, este es el vector Q. Entonces, si uno, por ejemplo, hiciera una iteración nueva, una 12, esto va como a variar por muy poco, va a ir variando muy poco. Si hiciera la 13, y ese sería el vector Q, ¿ya? Ese sería el vector Q.
Entonces ahí, bueno, ahí hace referencia a ese vector. Entonces, se fijan, aquí está la relación. En la medida que yo, digamos, bueno, en este caso, no se olviden que yo les decía que la matriz, o sea, cuando uno, por ejemplo, a ver, déjenme retroceder para explicarle un poco más la parte de la multiplicación. Mire. Aquí, ya, aquí. Miren. Me voy a volver a la siguiente y les voy a mostrar aquí. Mira. Entonces, si por ejemplo yo hiciera lo siguiente, aquí yo tengo el estado 1, ¿cierto? El estado 1, o digamos, paso del vector inicial al vector, al estado 1. Después paso al estado 2 y así sucesivamente. Pero en esto, si por ejemplo yo hiciera lo siguiente, empezara a hacer las sustituciones. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora, lo voy a escribir en la parte de arriba, voy a hacer esto mismo, pero no con las multiplicaciones, sino para mostrarle lo que sucede, ¿cierto? Con esta fórmula de recurrencia. Entonces, me voy a pasar a la hoja para explicar un poco más, miren. Entonces, ¿qué se tiene ahí? Se tiene que, eh, ¿cierto? Tenemos una matriz de transición. Entonces, P es la matriz de transición. ¿Ya? Matriz de transición. La que sea, digamos, no vamos a poner ninguna en particular. ¿Ya? Lo que nosotros vemos es que si nosotros tenemos un x0, que es un vector de estado inicial, vector de estado inicial, entonces, si por ejemplo yo quiero el vector de estado en el estado 1, ¿ya? O sea, pasar del estado inicial al estado 1, ¿cómo lo hago? Bueno, eso lo hago de la siguiente forma. Tomo la matriz P y lo multiplico por el vector de estado inicial. ¿Ya? Entonces eso me da el estado 1. Ahora, si yo quiero el estado 2, lo que hago es tomar la matriz P y multiplicarlo por el vector en el estado 1. ¿Ya? Pero eso es lo mismo que la matriz P como el estado 1 depende, entonces sería P por X en el estado 0. ¿Ya? Entonces, eso me daría la potencia de P en el estado, ¿cierto? Y el estado 0. Entonces, la potencia de P, no se olviden, P es una matriz, por lo tanto es la matriz P por sí misma. No se olviden que también la matriz P es cuadrada. ¿Ya? Es una matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene que ser matriz cuadrada. Entonces, si paso al estado 3, va a ser la matriz P por el estado 2, ¿cierto? El vector de estado 2. Entonces, va a ser P, pero el vector de estado 2 es P ahí por el vector de estado inicial. Entonces va a ser P, la potencia de P en 3, ¿cierto? Y el estado inicial. Entonces, ese resultado es lo que yo le estaba mostrando recién en la presentación, cuando les decía lo siguiente. Ahora no sé si tienen, digamos, yo creo a lo mejor ya se daban cuenta que esto iba pasando. Digamos, en la medida que yo, por ejemplo, voy avanzando, ya supongamos que esto ahora lo avanzo, digo, bueno, el estado n va a ser el vector de estado en estado n, ¿cierto? Pongámosle paréntesis para que quede correcto. Ahí. Entonces, finalmente esto va a ser P a la n, o sea, la matriz de transición en potencia n por el vector de estado 0. ¿Ya? Entonces, esta finalmente es la ecuación que uno va a utilizar. Al fondo, lo que hace es hacer la multiplicación de la matriz P por sí misma tantas veces como sea necesario para obtener un estado determinado. ¿Ya? Entonces, eso permite hacer lo siguiente. Ahora me voy a pasar acá, ¿cierto? Bueno, esto si ustedes lo revisan, ¿cierto? Aquí está esta multiplicación, ustedes la pueden transformar haciendo exactamente lo que yo hice en la explicación anterior. ¿Ya? Entonces, esto nos lleva déjenme ver, acá. Aquí ven, ahí ya empieza a aparecer. Ya empieza a aparecer. Entonces, eso quiere decir que esta multiplicación, ¿cierto?
se aproxima a un vector Q. ¿Ya? ¿Cómo eso? En el fondo es porque asumimos que hay una cierta convergencia. ¿Ya? Entonces, se da esto. ¿Ya? Bueno, perdón, no, no esto, sino que lo que está por aquí. A ver, déjenme chequear. Ya, ese vector Q que se supone que tendría que estar por aquí. Ahí está. ¿Ya? Ahí está la aproximación. ¿Ya? Entonces, esta multiplicación, bueno, ahí sería el estado X, el X0, podríamos decirlo, ¿cierto? Se aproxima a Q. Entonces, en la medida que el N aumenta, ¿ya? La aumenta, ¿cierto? Lo que va pasando ahí, que los estados tienden a converger, ¿ya? A converger. Ese es como ¿ya? Y ese sería el vector Q. Eso es para... Y em, entonces, ¿cuándo se va a... Esta es una propiedad de las cadenas de Markov. Entonces, a ese vector, ¿cierto? A esa situación de vector que aparece ahí, que en el fondo que es P por Q igual Q, esto se le conoce como vector de estado estacionario. ¿Ya? Entonces, en una cadena de Markov también está este vector que es el vector de estado estacionario, que en el fondo es como decir que eh, la cadena converge, converge a un cierto Q, en el fondo, ¿ya? Entonces, cuando es con lo que yo les comentaba que cuando, por ejemplo, se hacían multiplicaciones sucesivas y finalmente se iba marcando una tendencia, me refiero a esto, cuando estoy hablando de lo siguiente. En el caso del 0,6, creo por ahí, eso no, eso por aquí. ¿Ya? Entonces, uno de este vector, ¿cierto? En la medida que yo voy a seguir con esto, seguramente esto se va a marcar y este va a ser nuestro vector Q. ¿Ya? Este va a ser nuestro vector Q, que va a ser el vector de como el vector de convergencia y que finalmente va a ser el vector de estado estacionario. ¿Ya? Eso. Eso sería como lo que, digamos, para completar la idea. No, evidentemente que hay más cuestiones que hacer, pero con eso que se está haciendo o que lo estoy presentando, por lo menos deja algo digamos, algo presentado el proceso o lo que son cadenas de Markov. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a retomar el problema original y voy a tratar de resolverlo, ¿cierto? Para que veamos ahí y seguramente van a tener alguna pregunta, alguna duda respecto de esto, ¿ya? Entonces voy a usar este ejemplo y esto es lo que voy a resolver ahora, ¿ya? ¿Les parece? No sé si tienen alguna pregunta. Ya, entonces voy a comenzar de la siguiente forma. Entonces me voy a pasar a la hoja. Esto, bueno, esto también está en Canva, así que pues, lo podrían ustedes revisar. Así, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay un vector inicial que es 5000, 2500 y 2500, ¿ya? Y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un diagrama y la matriz, ¿ya? Entonces les voy a mostrar cómo se debe de trabajar esto. Entonces me voy a cambiar ahora nuevamente. Entonces, el diagrama va a consistir de lo siguiente. Entonces, vamos a definir los estados, ¿ya? Entonces, aquí, en definición de los estados. La definición del estado. Entonces, en los estados vamos a poner, bueno, generalmente se utilizan círculos óvalos, ¿ya? Para indicar un estado, este es el otro estado, vamos a poner acá, y un tercer estado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, yo voy a poner en los sucesos. Yo le puse así, no fuma, ¿ya? No fuma. Acá dice fuma una o menos de una cajetilla, ¿cierto? Entonces aquí fuma una o menos, ¿ya? De una cajetilla. Aquí en el otro estado yo le puse fuma más de una cajetilla, ¿ya? Fuma más de una cajetilla, ¿ya? Entonces, esos son los estados. Ok, esos son los estados que, bueno, los podría definir acá, no sé, inclusive podría utilizar un número asociado, o sea,
En vez de poner el estado ahí dentro del círculo, podía poner 1, tal cosa, 2, tal cosa, 3, tal cosa. ¿Ya? Entonces, eso se podría hacer también. Entonces, en esto, eh, dice lo siguiente, dice que en un mes hay un 5% de probabilidad de que un no fumador comience a fumar un paquete diario. Entonces, este es el no fumador. Entonces, el no fumador, ¿ya? Podría pasar a ser fumador, ahí, ¿cierto? Y vamos a agregarle una flechita para indicar que va hacia ese estado, ¿ya? Hacia ese estado, ¿ya? Entonces, dice que hay un 5% que se vaya para allá. A ver, déjeme arreglar eso que me gustó como quedó ahí. Entonces, ya, por ahí. No sé si está mejor o peor, pero déjeme borrar. Entonces, paso de aquí para allá. Ahí, y ya. Entonces, aquí dice que cuando paso de fumador, o sea, perdón, de no fumador a fumador de una cajetilla o menos, es con probabilidad 5, o corresponde a un 5%, o sea, 0,05. ¿Ya? Después dice, eh, y un 2% de que un no fumador pase a fumar más de 2 paquetes. Entonces, en el fondo, hay otra transición que sería de aquí para allá, que una persona que no fuma, fume más de un paquete diario. ¿Ya? Entonces, esto sería así. Ahí, ahí. Entonces, esto es 0,02. ¿Ya? 0,02. ¿Ya? Déjeme arreglar si puedo arreglar esta flecha ahí un poquito. ¿No? Ya, ahí por lo menos queda un poco mejor. Ya. Luego dice, un 2% que no es fumador, ya. Para que, dice, ahora, punto seguido, para los que fuman un paquete o menos, hay un 10% de probabilidad de que dejen de usar tabaco. O sea, en el fondo, la transición que tiene los que fuman un paquete, ¿cierto? Hacia no fumadores, o sea, que pasen de fumar un paquete o menos, ¿cierto? Pasen a no fumadores, ahí también hay una transición, ¿ya? Esa es una transición ahí, y esa transición es 10%, o sea, 0,10. ¿Ya? 0,10. Ya, después dice, ah, ya, dice, bueno, ahí dice que para los que fuman un paquete o menos, hay un 10% de probabilidad que dejen el tabaco. Ya. Después dice, y un 10% que pasen a fumar más de una cajetilla. Entonces, en el fondo, aquí hay otra transición de que los que fuman una cajetilla o menos pasen a fumar más de una cajetilla, y esa sería la otra transición que sería desde aquí, ¿cierto? Ahí para allá. ¿Ya? Esa sería otra transición. Y eso dice que es un 10% también. 0,10. Luego dice lo siguiente, dice, em, entre los que fuman más de un paquete, hay un 5% de probabilidad que dejen el tabaco. A ver, entre los que fuman más de un paquete ya. Entonces aquí hay otra transición, que es la transición de que los que fuman más de un paquete dejen de fumar, que sería esa, ¿ya? Esa transición. Ahí. Dice que eso es un 5%, o sea, eso sería 0,05, ¿ya? Am,
Ya, entre los que fuman más de un paquete hay un 5% de los que dejen de... Ya. Y un 10% de que, que pasen a fumar un paquete o menos. Entonces, aquí también hay otra transición, que sería que los que fuman más de un paquete dejen de fumar más de un paquete y fumen menos de un paquete. ¿Ya? Digamos. Entonces, esa es la transición. O una cajetilla, menos de una cajetilla, digamos. Eh, y eso es la transición de 0,10 también. 0,10. Ya, ahí estaría. Ya. Entonces, ahora lo que se debe desprender es lo siguiente. Ahora dice, bueno, ¿cuántos individuos habrá de cada clase el próximo mes? Entonces, ya. Pensemos que hay un vector de estado, ¿cierto? El vector de estado es el siguiente. Este sería el vector de estado. Acá lo voy a anotar. Vector de estado inicial. ¿Ya? Que bueno, le vamos a llamar X así. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a escribir como fila. Entonces, tenemos que es 5.000, ¿cierto? 5.000, 2.500 y 2.500. Bueno, esto en el contexto del problema son los 5.000 no fuman, los 2.500 fuman una cajetilla o menos, y los 2.500 siguientes son los que fuman más de una cajetilla diaria. ¿Ya? Eso sería nuestro estado inicial. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, ¿cierto? Tenemos que considerar que también hay una transición en función de o sea, que un fumador siga siendo no fumador. Eso se representa así. Un fumador se mantenga como no fumador. Otra transición es que un fumador que fuma una cajetilla o menos, que se mantenga en su mismo estado, y acá lo mismo, ¿ya? Aquí que se mantenga en su mismo estado el fumador que fuma más de una cajetilla diaria. Entonces, acá tenemos el fumador, ¿cierto? Digamos, el que no fuma, Disculpe, profesor. dígame. Aquí el que no fuma se mantiene como que no fuma, es solamente porque lo hice el ejercicio, ¿cierto? Lo que pasa es que acuérdense que esto tiene que sumar uno. Ah, si es que nos falta, tenemos que sacar la variable de algún lado. Exactamente. Entonces, ahora, Ya, esto igual lo podemos representar. Mira, antes de hacer esto que voy a hacer, voy a representarlo matricialmente, ¿ya? Para que lo veamos primero y después completamos el diagrama. Entonces, déjenme ya, presentar la matriz ahora. Mira. Entonces, la matriz, llamámosle P, ¿ya? Va a ser, tiene tres estados. Entonces, a lo mejor aquí lo más conveniente sería dejarlo como uno, 2 o, perdón, hagámoslo genérico. Cero mejor, cero, porque cero va a representar que no fuma, ¿ya? Entonces va a ser cero, cero, el estado uno, que fuma una cajetilla o menos, y el estado 2, que fuma, ¿cierto? Más de una cajetilla. Entonces ahí tenemos eso que está ahí, ¿cierto? Y acá tendríamos 0, 1 y 2. Ahí están todos los estados. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que cuando pasa del estado 1 al estado 0, quiere decir, cuando pasa del estado 1 al estado 0, quiere decir que es un fumador de una o menos cajetillas, y él pasa a no fumador. Eso sería el estado 0. Entonces, eso es 0,05 veces, ¿no? Lo vamos a revisar. Veamos en el diagrama. Es eso. No. Perdón. Aquí estamos al revés. Perdón, aquí. Pasa del estado no fumador al estado fumador. Aquí está. Aquí va. En ese sentido va, por favor, ya. Aquí, leerlo así. Pasa del estado no fumador al estado fumador. Entonces, pasa del estado no fumador al estado fumador, pero con una cajetilla o menos. Esa es la lectura. Ya.
Entonces, pasa del estado fumador, perdón, no fumador, al estado fumador en una cajetilla o más. Veamos, ¿cuánto es? Entonces, pasa del estado no fumador al estado que fuma más de una cajetilla 002. ¿Sí? Eso sería aquí. Ahí. ¿Ya? Acá. Pasa del estado de fumar una cajetilla o menos a no fumador y ahí veamos qué pasó ahí. Pasa del estado de fumar una cajetilla, ¿cierto? O menos al estado no fumador, 0,10. Entonces, esto sería 0,10. 0,10. Ya. Dejamos pendiente el 1,1, ¿ya? Entonces, después pasa del estado de fumar una cajetilla diaria o menos a fumar dos o más de una cajetilla, y eso lo vemos acá. Pasa del estado de fumar una cajetilla o menos al estado de fumar más de una cajetilla, es 0,10 también. Entonces, esto es 0,10. ¿Ya? 0,10. Eso ahí, sí. Entonces, después, pasa del estado, no olvidar, de aquí para allá, ¿ya? Pasa del estado de fumar, ¿cierto? Más de una cajetilla al mes, parece ser, sí, más de una cajetilla al mes al estado no fumador. Pasa del estado de fumar más de una cajetilla al estado no fumador 0,05. Este sería 0,05, ¿ya? Pasa del estado de fumar más de una cajetilla diaria a fumar una cajetilla diaria. Entonces eso sería, pasa de este estado, que es fumar más de una cajetilla diaria, a una cajetilla 0,10. Ya, ahí están todos los datos que, digamos, el programa está entregando. Entonces ahora yo tengo que completar, ¿ya? Completar. Entonces por eso que y aquí está lo siguiente. Yo le decía que esto tiene que sumar 1. Entonces aquí, si yo me fijo, esto tendría que ser 0, 0,93, ¿sí? Y sumo esto, y ahí del 100, ¿no? Aquí sería 0,80 o 0,80. Y aquí sería 15, sería 0,85 ahí, ¿no? Sí, ya. Ahí está, ¿ven? Entonces, cada fila tiene que sumar 1, ¿ya? Entonces, aquí tiene que sumar 1, tiene que sumar 1, tiene que sumar 1, ¿ya? Pongámosle ahí entre paréntesis suma. Ahora, esto también se podría representar en columna, pero ahí en columna habría que, la lectura sería distinta, ¿ah? Sería al revés, digamos, al revés de lo que dicen. Entonces, la lectura aquí fue desde aquí, digamos, desde en este caso, desde el lado izquierdo, se hizo la lectura. Ya, no sé si y bueno, ahí déjeme completar. Entonces aquí sería, este sería 0,80, no, pero 0,93, ¿cierto? 0,93, el de arriba 0,80, y acá sería 0,85. ¿Ya? Entonces ahí está completo, ¿ven? Ahí está completo el diagrama, digamos, que representa la relación entre los distintos estados. Entonces, ¿qué nos dice esto? Dice lo siguiente, les leo la pregunta. ¿Cuántos individuos habrá de cada mes, perdón, de cada clase el próximo mes? ¿Ya? Entonces, aquí, no olvidar, esto es la cantidad de personas que no fuman. Inicialmente, esta es la cantidad de personas que fuman una cajetilla o menos, inicialmente, y esta es la cantidad de personas que fuman más de una cajetilla, inicialmente. Entonces, el tiempo en este caso es un mes. O sea, en el fondo yo tendría que preguntarme, bueno, eh, X de 1. O sea, ¿qué pasa en el mes siguiente? ¿Ya? Eso es lo que lo que tendría que resolver.
¿ya? Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Se va a hacer de la siguiente forma. El x de 1 ¿ya? Va a ser igual a... Bueno, nosotros veíamos que esto estaba representado así. La ecuación venía de esta forma. Era x en el tiempo n más 1, ¿cierto? Es igual a p, la matriz de transición, por x n. Pero estos son los vectores x en forma columna. Forma de columna. ¿Ya? Que nosotros igual lo podemos hacer acá. ¿Ya? Pero aquí, como el vector inicial, si ustedes se fijan, el vector inicial está presentado así, en fila. Entonces, para hacerlo en fila, la ecuación para fila sería así. Esta sería para columna y para fila es así. Y es por lo compatible que tiene que ser la multiplicación de las matrices, por si acaso. ¿Ah? Entonces, xn por p. Esa es para que la multiplicación sea compatible. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago acá? Entonces, el x de 1 va a ser el vector inicial, que serían, en este caso, 5000. Perdón, no con coma, sino no va coma, sino espacio nomás. 5000, 2500, 2500, y aquí iría la matriz P. ¿Ya? Que sería 093, 005, 002, ¿ya? Ahí, y aquí sería 010, 080, 010, 005, 010 y 085. ¿Ya? Entonces, esta multiplicación, ustedes la pueden hacer, ¿ya? Y bueno, yo la hice y da esto, ¿ah? Da 5000, 0.25, 2500, y bueno, en realidad no va con coma, sino que es el vector, ¿no? 2475. ¿Ya? Entonces, la cantidad de no fumadores teniendo esta matriz de transición, ¿cierto? Profesor, Dígame, ¿sabe qué? Me perdí con todo eso. ya, Hizo. yo le comento, mire. Acá, la matriz de transición la entendemos, ¿cierto? ¿Se entiende cómo se llega a la Sí, matriz? Ya, esto no se olviden, esto viene de esto, ¿ah? O sea, evidentemente que aquí, para poder resolver esto, necesariamente yo le sugiero usar este diagrama. Por lo menos en la literatura que aparece sobre este tema, hace sugerencia a usar el diagrama. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí uno obtiene esta matriz, ¿ya? La matriz de transición, ¿ya? Que en el fondo es la representación de que, por ejemplo, alguien que no fuma, que se mantenga en su estado de no fumador, estamos hablando de un 93%. Alguien que no fuma y que pase a ser fumador, pero con una cajetilla o menos, es 5%. Una persona que no fuma y que pasa a ser un fumador que consume una cajetilla o más, 2%. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo entiendan, que la lectura sigue siendo de esta forma, desde ahí. Este es el estado, ese es el estado desde ahí comienza la explicación, ¿ya? O esa es la relación, en el sentido de que si esto yo lo variara, o sea, por ejemplo, esta matriz yo la quisiera poner en columna, tendría que hacer un cambio en la forma de expresar. Entonces, aquí sería arriba el cero. Entonces, diría que pase de
de no fumador a no fumador, 0,93. Que pase de no fumador a que fuma una cajetilla o menos, 5%, y así sucesivamente, ¿ya? Ya, pero aquí está la misma matriz, ¿ya? Si ahí está, esa es la matriz P, ¿no? Entonces, este es el vector inicial. El vector está inicial, que es lo que el problema me dice. Déjame mostrarte el problema que voy acá, mira. El problema original, ¿cierto? Nos dice lo siguiente. Entonces, aquí estoy en el problema original. La pregunta dice, bueno, primero a partir de acá arriba, dice, en una población de 10.000 personas o 10.000 habitantes, 5.000 no fuman, 2.500 fuman uno o menos de una cajetilla o un paquete diario, y 2.500 fuman más de una cajetilla o un paquete diario. Entonces, ese es el vector inicial, ese es como digamos, el x0, el x supra 0. Entonces, el x supra 0 sería 5.000, 2.500, 2.500. Entonces, eso es lo que yo usé para, para lo siguiente. Mira. Entonces, ahí está, ese es el x supra 0. Entonces, yo les comentaba lo siguiente, que en esta parte, ¿ya? Lo voy a explicar en otra hoja, para que voy a borrar esta parte y les voy a explicar nuevamente esto. Entonces, esa es la ecuación finalmente, ¿ya? Esta es la ecuación. Entonces, en esta ecuación, aquí se está tomando vectores fila, ¿ya? Vectores fila. Entonces, hay una ecuación que es la que yo les presenté, y es así. Dice que el estado n más 1, el estado n más 1, bueno, no sé por qué no quiero que salga tan, no, voy a cambiarme del, entonces, el estado n más 1, ¿cierto? Es igual a la multiplicación de la matriz de transición por el estado anterior, ¿ya? Por ejemplo, el estado 1 es la matriz de transición por el estado inicial, ¿ya? Ahora, eso establece lo siguiente, que los X, ya sea el X1, el X0, lo que sea, ese X o el XN o los otros son vectores columna. Vectores columna. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, este es el caso de los vectores columna, si yo no trabajara con vectores columna, ¿ya? Supongamos que ahora son vectores fila, la ecuación ya no es esa, sino que la ecuación, para que sea compatible, la multiplicación de matrices tiene que ser así. Ahí y ahí P. ¿Ya? O, en el ejemplo sería X1, ¿cierto? Igual a X0 por P. ¿Ya? Esto es para X0, XN, XN más 1, no sé, o X1, todos ellos. Voy a poner esto ahí. Arriba también, ¿ah? Arriba también, aquí no agregué, pero X1, XN más 1, ya, XN más 1, X1, bueno, X1. Todos estos son vectores columna. Estos son vectores fila. Entonces, lo que yo debo tener cuidado es lo siguiente. Evidentemente que si hago esta multiplicación, ¿cierto? Es porque tiene que ser compatible con el vector fila respectivo, ¿ya? Entonces eso es lo que estoy planteando, ¿ya? Entonces, si estos son, por ejemplo, este mismo caso, ¿ya? Hagamos lo siguiente. Esto mismo, ¿cierto? ¿Cómo se puede representar? Se puede representar en columna. ¿Cómo? Así. Sería, si yo quiero saber el estado en el mes siguiente, tendría que ser la matriz P, ¿cierto? Que en este caso la matriz P es la que aparece ahí, 0,93, 0,05 y así. Vamos a poner 0,93, 0,05,
002 y 010, después 080, 010 nuevamente, y 005, a ver, parece que aquí, déjeme chequear algo. Ya, ya sí, aquí hay un, bueno, aquí tenemos que hacer un arreglo aquí. Esto va a ser 093, 005 y 002. Ya. Entonces, mire, aquí esto suma 1. ¿Ya? Que era lo que decíamos anteriormente en esto, que en la fila suma 1. ¿Ya? Esto suma 1 a la fila. Acá la matriz está expresada en columna, por lo tanto la columna suma 1. Entonces la siguiente tendría que ser 010, ¿ya? 010, 080 y 010 nuevamente. Entonces, lo mismo, aquí suma 1. La siguiente sería 005, 010 y 085. Y aquí suma 1. Entonces, esa matriz, ahora, si yo quiero llegar al estado 1, tengo que multiplicarlo por el vector columna inicial, que en este caso corresponde a 5000, 2500 y 2500. Entonces, ¿qué debe ocurrir aquí? Debiese ocurrir que esto me tendría que dar lo siguiente, me tendría que dar lo que me dio, 5025, 2500 y 2475. ¿Ya? Eso es lo que tendría que estar pasando. Pero, insisto, estas dos formas que están aquí son diferentes en el sentido de que para que la multiplicación sea compatible, ¿ya? Entonces, por eso hay que tener cuidado ahí, que la matriz de transición se puede escribir como columna, que la columna sume 1 o que la fila sume 1. ¿Ya? Pero uno tiene que tener claro eso. O sea, si yo voy a usar, por ejemplo, el vector estado inicial como columna, evidentemente que la matriz de transición la tengo que transformar en columna, donde la columna sume 1, ¿ya? Si el vector inicial o vector, sí, vector inicial, ¿cierto? Yo lo utilizo en fila, tengo que entender que la matriz de transición en las filas tiene que sumar 1. No sé si queda claro eso. ¿Dudas? Por mi parte, no. Ya. Entonces, después uno podría, ¿cierto? Seguir avanzando, ¿ya? O sea, si uno quisiera, por ejemplo, preguntarse, no sé, ¿qué pasa, no sé, por el segundo mes? ¿Qué pasa a un largo tiempo? ¿Ya? Entonces, finalmente esto sería lo siguiente. Esto sería como P, bueno, dependiendo de la matriz, ¿cierto? Dependiendo de la forma que tenga la matriz, pero se debe entender que sería P ahí por el inicial. ¿Ya? Sea como sea, o sea, evidentemente que esto va a depender de cómo yo planteé la inicial. Y esto va a ser P ahí y el inicial. ¿Ya? Entonces, aquí uno podría encontrarse con lo que se llama el estado estacionario. ¿Ya? O vector de estado estacionario. Que equivalente vector. ¿Ya? Que sería esto finalmente, ¿no? Para nosotros sería el Q que yo mencionaba anteriormente. ¿Ya? Entonces, eso básicamente lo que hace es establecer que los estados convergen a un número determinado. Eh, ya, ya. Yo entiendo, a ver, veamos, verifiquemos esto. Aquí, pues mira, esto es, acuérdense ustedes cómo se hace esto. Bueno, en realidad, no sé si es esta fila, toda esta fila por esta columna. ¿Ya? Entonces,
para lograr ese de ahí, ese que está ahí, tendría que ser, eh, vamos a sacarlo, mira, sería 5.000 por 0,93 más 2.500 por 0,10 más 2.500 por 0,05. ¿Ya? Voy a verificarlo también, ¿ya? Espero que la multiplicación esté bien, pero se supone que eso es 5.000 por 0,93 más 2.500 por 0,10 más 2.500 por 0,05. Sí, no sé si lo verifica. Ahí me dio 5.025. ¿Le dio? Alguien me estaba preguntando alguien eso. Eso es solamente para el primer elemento, por si acaso. Después eso se hace con el siguiente, con la siguiente columna, después con la siguiente columna y aparecería ese y aparece ese después. ¿Sí? Ok, ya. Ahí me... Ya. Igual sería interesante que lo hicieran de la otra forma, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí. Aquí debería dar lo mismo. Bueno, en realidad da lo mismo. Si ustedes se fijan, sería esta fila por 5, o sea, sería 0,93 por 5 por 5.000, 0,10 por 2.500 y 0,05 por 2.500 y eso tendría que dar el 5.025, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, sí, evidentemente que esto igual es importante porque si, por ejemplo, ustedes escriben esto en forma de columna y el vector de estado inicial lo escriben como columna, tienen que necesariamente se tiene que dar esto, ¿ah? Así, pero para la columna, ahí. La columna debe sumar 1, ¿ya? A diferencia del otro, que aquí la fila, esa suma 1, esa suma 1, ¿se fijan? Esa suma 1. Ahí voy a remarcar, ¿ya? Suma 1 la fila. Entonces, el vector de estado inicial, que sería este el x0, necesariamente tiene que ser un vector fila. Pero ojo, que aquí tiene que estar en este orden, porque ahí es compatible la multiplicación, po, ¿ya? Según la definición de multiplicación de matrices. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, por el momento no, por mi Ya, parte. perfecto, muchas gracias. Ya, bueno, eso era lo que yo les quería presentar y con esto ya finalizamos por lo menos una parte, digamos, que faltaba, que en muchas oportunidades no se podía hacer por cuestiones de tiempo, entonces no se llegaba a hablar de esto, ya de cadenas de Markov. Entonces, por lo menos ahora algo hay, algo se hizo y algo digamos, por lo menos tienen ustedes la idea, seguramente si necesitan en algún momento esto, por lo menos la idea base la tienen, ¿ya? Bien, damos por terminado y creo ya nos Profe, vamos a ver, pero el martes 27, ¿no? Sí, profesor, martes 27. Mm. Eh, sí, sí, pero ese es esos resultados que aparecen ahí, son esos resultados que corresponderían al mes siguiente. Entiéndase que pasó de un estado inicial al mes siguiente. Entonces, si por ejemplo yo quiero ver qué pasa en el segundo mes, hago nuevamente la multiplicación. O qué pasa en el tercer mes, o qué pasa, por ejemplo, transcurrido 12 meses, y así ahí podría yo encontrar inclusive podría encontrar un vector ¿cómo se llama? De estado estacionario, ¿ya? Que sería que se tiende a como a repetir los valores, ¿ya? Y se cumple que este vector estacionario lo que hace es que P por Q igual Q, ¿ya? Esa es una de las últimas propiedades que se vio ahí en la presentación. ¿se me escucha? Sí, dime. Profesor, tengo unas dudas con el trabajo. ¿Ya? Bueno, ¿le puedo compartir pantalla? Eh, no sé si está habilitado, no.
A ver, dale. No, parece que no se puede. Déjame, a ver si lo puedo habilitar. Pum. Eso se ve. Ya. Ahí está habilitado, debería estar habilitado ahora. ¿Puede? Sí, ahora sí. Ya, ok. Con permiso. Acá está. ¿Se ve? No veo nada yo ahora. Déjame ver, voy a bajar mi ventana yo. Ujú. A ver si. Mm, 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 mm. Tiene que dejar de compartir, parece, Sí, para que se sí, pueda ver. déjame, déjame, eso. Em, yo me tendría que ir al inicial, ¿cierto? A mi escritorio inicial. Deja de compartir. Listo, ahí estoy. Ya, dale. Ahí está lo tuyo. Ya. Tengo una. Bueno, lo primero es que no le entendí la pauta 3 ¿Ya? porque, o sea, la hizo distinto. O sea, yo leía la pauta Sí, 1 y 2 y entendía el tiro. ya. Pero, parte de lo primero, ¿es necesario que en el avance 2 trae esto? ¿Que son los datos estadísticos? No, no, ¿No? la parte Ya, descriptiva no es necesaria. ya. En todo caso, ahí está escrito que se borra el asterisco y aparece. Ujú. El otro, no sé hasta qué parte, qué necesito para terminar la base neuronal, porque eso no lo Ya, entendí en la pauta. ya, mira. Tengo las predicciones, el ¿Sí? MSI, el error cuadrático, ¿Sí? tengo hasta un coeficiente de determinación ¿Ya? y me muestra las predicciones. De hecho, le voy a mostrar en pantalla todo lo que me saca. Ujú. Ahí está. Ahí están los El, errores, ¿no? sí, el error cuadrático medio, ¿Ya? que mi base es chiquitita, no sé si esté bueno ¿Sí? Sí, porque sí. fue la mejor que encontré. Ya. El coeficiente de determinación y estas son las predicciones. Ok. No sé qué le falta para terminar. Ya. Esas son las predicciones que hace el modelo con el entrenamiento o con los datos de prueba. No, déjeme ver, que no estoy seguro. Con el test, con los Ya, pruebas. con los datos de prueba. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, acuérdate lo siguiente, que esas predicciones que tú tienes, ¿cierto? Ujú. Son las predicciones que hace el modelo una vez que ha entrenado. Entonces, esa es Ya, la salida I que tú definiste, ¿verdad? sí. Ya. Entonces, esa salida I la tienes que comparar con la salida I que tienen los datos de prueba. Ya, me falta comparar los datos de prueba con los entrenados. Claro, pero ojo, solamente la parte de las predicciones. Ya, Porque son la mira, predictoria. ojo, que aquí lo que hace es lo siguiente, que tú le pasas los datos de prueba y Ujú. lo que entiende la red es que tiene que hacer una predicción en base a la variable que tú le estás pidiendo que prediga, ¿cierto? Sí, Ya, entonces, a su vez, tú tienes tus datos de pruebas donde tú ya tienes evaluada esa variable. Entonces tú tienes que ver la diferencia que hay entre esas dos. Entonces, en el fondo, por decirte algo, la red me dice que esto vale 2 y lo real es que vale 2.3. o sea, es Esa comparar diferencia es el error. los datos reales con los predictorios. Sí, o sea, claro, lo que pasa es que cuando tú, a ver, separemos las cosas, mira. Cuando tú Ujú. usas los datos de entrenamiento, lo que le estás diciendo a la red que tiene que aprender a predecir de acuerdo a los datos de entrenamiento. Y en esos datos de entrenamiento están los datos X en las variables independientes y la variable dependiente, la variable predictora. Entonces, la Sí, red lo que hace, empieza a entrenarse hasta que logra, ¿cierto?, acercarse muchísimo con un nivel de precisión, se acerca la predicción se acerca al valor que es el I real. ¿Ya? Una vez que se entrena, tú le metes los datos de prueba, entonces la red lo que va a hacer es, ya, yo estoy entrenado, por lo tanto yo hago predicciones. ¿Te fijas? Entonces, al darte predicciones, tú esos datos los tienes que comparar con los datos de prueba también que están en donde está la variable I, que es la predictora. Esas diferencias son las que se generan, o sea, serían el error. Y ya. ese error tienes que analizarlo.
Y ahí le hace un análisis estadístico inferencial a ese error. Entonces lo tomas como una variable, por ejemplo, no sé, le puedes sacar, a lo mejor le puedes graficar, no sé, puedes sacarle un intervalo de confianza, cosas así. Ya, o sea, los comparo y les saco todo lo que pueda. Ahí le puedes sacar, por ejemplo, un intervalo de confianza sería lo más mínimo, digamos. Sacar una banda donde se está moviendo el error. Y lo otro, profesor, no, con Ujú. eso terminaría el trabajo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí. Y lo otro era que algunos compañeros y yo, bueno, que igual Ujú. estamos un poquito afligidos, que se podía mover algunos días la fecha, o tiene que ser sí o sí hoy día. No, si lo puedo ampliar. Lo ampliar, si no, ¿Sí? yo no tengo problema en eso, así que no hay problema. Si hay Ya. complicaciones, para nada quiero complicar los tiempos. Si hay, o sea, esto para mí igual es un desafío, así que por lo tanto, los tiempos no hay problema en que los modifique. Sí, porque la semana pasada, por lo menos para mí, estuvo bastante complicado. Sí, Demasiados trabajos junto con esto y pruebas, controles, sí, muchos se juntó. sí, no hay problema, Gracias, no hay problema. gracias, profesor. Lo modifico. Mira, recuerden que nosotros lo que tenemos que hacer, mira, lo voy a modificar hasta el próximo martes, ¿ya? Puede ser la Ya, modificación para que quede hasta el próximo martes, sería martes 27. ya, gracias. ¿Ya? ¿Ok? Profesor, Dígame. ¿podría compartir pantalla yo y mostrar Bueno, nuestro bueno, trabajo con dale, ayuda? dale. Ya. Acá está. Ya, ¿se ve? Chiquitito, pero ya por ahí, dale. Ya, bueno, acá está todo la, la librería, acá Sí, se sí. la base y todo, y aquí Ya. se calcula todo. Ujú. Y aquí es donde empiezo a cambiar eh, las variables. Ya. Pero a diferencia de lo que yo vi en el trabajo del compañero, aquí, por Ujú. ejemplo, nos mostró diferente porque nosotros en nuestro caso nos muestra así. Y no le, por ejemplo, lo que le dijo a nuestro compañero no sabría cómo aplicarlo acá porque el error que nosotros nos da es esto. Este es como el error. Ya, pero ahí hay que cuidar, hay que tener una consideración ahí, porque digamos, la red por sí sola habla a ver, ¿cómo se llama? De una cierta precisión, la red en sí. Ya, la red por sí sola, el algoritmo hace que me dé una especie de precisión, eso lo hablamos en la sala de clase. Un compañero de ustedes habló que le había dado un 67%. Eso es respecto digamos, el cálculo que hace la red. ¿Ya? ¿Ya? Dentro del algoritmo hace ese cálculo. Sí. ¿Qué Pero, sería este? El los. ¿Ya? claro. Que yo le decía que sobre un 50 estaba bien, porque en el fondo tampoco estamos haciendo algún trabajo tan real, sino en el fondo una cuestión más o menos simulada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaría faltando aquí? Tu variable predictora es una variable ¿de qué tipo? ¿Cuantitativa, cualitativa? O sea, ¿es una codificada 0,1 o una numérica? Numérica. Es cantidad Numérica. de dañados en los tornados. Ya. Entonces, lo que tú predices es eso. Sí. Ya. Entonces, tú tienes que hacer lo siguiente. Tú tienes que guardar eso en una variable, esas predicciones. ¿Ya? Porque, mira, a ver, tú hiciste lo cierto, tú tomaste tus datos, o sea, tus datos de entrenamiento, el modelo se entrenó, ¿cierto? Y Sí. luego de eso tú le pusiste tus datos de prueba y ahí te dio las predicciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? No me, es que lo ejecuté la red neuronal, ¿no? Sí, sí, pero mira, tú tienes que tener claro que la red se tiene que, por un lado, hay dos procesos que se tienen que dar. Uno es el entrenamiento, ¿Ya? ¿ya? Que esos son con los datos de entrenamiento. Acuérdate que hay que separar los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Sí, acá está, en Ya. esta. Entonces, los datos de entrenamiento, hay una variable por ahí que bueno, seguramente, no sé cómo, si codificaste distinto, no sé, pero hay una variable que se llama épocas. Epoch, que generalmente le pone la red. Y ese, Acá. ese epoch, ¿cierto? Son las veces que va a iterar esta cuestión, Sí. ¿cierto? Para hacer el entrenamiento. Ahora, ese epoch igual se controla porque, digamos, uno puede ir viendo si efectivamente la red aprende más en la medida que aumento la cantidad de época o la disminuye. Entonces uno puede llegar a un óptimo.
Entonces uno ve un gráfico, ¿cierto?, del entrenamiento y uno puede darse cuenta hasta qué punto puede poner ese POC, ¿cierto? Y ahí ya se supone que está el óptimo del entrenamiento de la red. Ya, ese es por un lado. Entonces la red se entrenó. ¿Ya? Una vez que se entrenó, tú tienes que pasarle tus datos de prueba para que te haga las predicciones. Ya, entonces acá falta que me prediga, ¿no? Porque acá ya entrenó. Sí, pues eso, tú ya lo Ya, entrenaste. Entonces ahora lo que está faltando es que tú le pases los datos de prueba a la red, una vez ya entrenada, y te haga las predicciones, ya. Ok, ¿ya? entiendo. Y después, cuando tú tengas esas predicciones, seguramente las vas a guardar en una variable, que, bueno, por lo general son digamos, la guardas, y esas predicciones tú las comparas con, porque acuérdate que en tus datos de prueba, tú dejaste una parte, ¿cierto? Que es la parte de los variables que van en el modelo, y dejaste la predictora separada, como lo Sí, hiciste el también en entrenamiento el y la caso prueba. de la... Sí, pues, por ahí, ahí están, ¿ves? Sí. Ahí está tiene que estar los datos de prueba, tanto para la parte de los datos, digamos, las variables independientes y las variables dependientes. Entonces tú comparas. Entonces tú le pones los datos de prueba, pero de las variables independientes para que te haga la predicción, y después tú comparas con la variable original. Ya, ¿Ya? ya entiendo. Profe, le tenía una Dígame, duda. dime. Eran 80% para el entrenamiento y 20% para la prueba. Sí. Entonces, dentro de, y es que igual tengo igual que el compañero, ¿Ya? entonces en el test size sería 0,2, no 0,8. Eh, Es que sí, es que yo lo tenía como 0,8 y ahora Sí, sí, quise bueno, en preguntar. realidad esto fue totalmente arbitrario, eso puede cambiar. Yo definí un criterio nomás para decir que el 80% de la base de datos se utiliza para entrenamiento y el 20% se utiliza para prueba o Sí, test. es que pensándolo, test es prueba, entonces dije, ah, Sí. sí, pues debería de ser el 0,2. Yo tengo el 0,8 nomás. No, 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 pues no, pues. Acuérdate que estás dejando una parte entonces que es la parte donde tú haces que el modelo se active con las predicciones que tú necesitas hacer. Porque tú lo que haces con el 0,8 es nada más que esa parte, digamos, lo hace que el modelo se entrene nada más. No sé si me explico. No, sí, sí, sí lo entendí. Ya, Solamente es que como que no lo había aplicado bien. ok. ¿Y alguna otra consulta? No, eso sería de mi parte. Ya. Entonces estamos ok. Igual voy a emplear el plazo, ¿ah? Por si todavía están complicados ahí de tiempo. Ya. ¿Dudas o alguna otra duda? Eh, Profe, las notas del control que dimos ayer, más o menos, ¿cuándo estarían? O no, la pauta. me traje mira, me olvidé. La voy a poner ahora apenas termine. Voy a subir este archivo y a subirle la pauta también, ¿ya? Ya, Pero no, me las traje para acá para corregirla, así que yo creo que entre mañana, esta semana, lo voy a tener. ok. Muchas gracias. ¿Ya? Listo, que estén bien. Nos Adiós, vemos. profe. Profesor, una última Dígame, consulta. dígame. Sí, sí, La dime. gráfica que usted quiso que nos dijo de qué era. Lo que pasa es que, mira, hay unas gráficas Ujú. en la red, ¿cierto? Estamos hablando de la red. Sí, Ya. Lo que pasa es que, viste que cuando uno, ese contador de época, uno lo puede mover. Uno puede poner las que uno estime conveniente. ujú, ¿Ya? Entonces, hay una función dentro de del uso de las redes neuronales donde lo que hace es graficar el proceso de entrenamiento de la red. ya, Entonces, llega un momento en que la red ya no aprende más. Entonces ahí uno ve en qué cantidad de épocas son. Y ahí optimiza con ese lado también. ya. Gracias. ¿Ok? Ya, pues ahora sí. Nos vemos entonces. Que estén bien. Chao. Soy profe. Adiós, profe. Ya, gracias. Nos vemos. Chao, chao.